Milei trata de desregular mercados en Argentina. Bukele concentra el poder en El Salvador. Kast promete orden en Chile. Y Keiko propone subsidios y controles de precios en su campaña. Tal vez ya sabes qué tienen en común todos estos personajes. Sí, que todos son de derecha. Pero Keiko no acaba de proponer controles de precios. Derecha dicho. ¿Pero estamos viviendo realmente una vuelta de Latinoamérica hacia la derecha? Originalmente en este video íbamos a preguntarnos si Keiko era de derecha. Pero una cosa llevó a la otra. Y me terminé cuestionando si yo era de izquierda o era de derecha. Así que antes de celebrar o pesarse por algún cambio de dirección política en tu región, necesitamos saber qué significa realmente ser de derecha y qué significa realmente ser de izquierdas. Porque he visto muchos videos que tratan de responder esta pregunta, pero tienen mucho en común. Claramente, casi todos son de izquierdas. Como el de esta chica, y creo que no se le hacía justicia a la otra parte, porque la conclusión de sus videos suena así: la izquierda es igualdad y la derecha es desigualdad. Ok, no, también sería bueno que vayas a ese video para que contrastes. Pero igual, claramente Bobbio era un poco más matizado que eso. Pero sí, una lectura superficial de su texto te puede llevar a inferir eso. Por lo que traje a la mesa un autor que también nos va a permitir tener otra vista sobre estos términos. Así que no importa si eres de derecha o eres de izquierdas o si aún no lo sabes. Con este video quiero ayudarte y ayudarme a entender un poco más estos términos. Porque ¿qué relación podría tener Anakin Skywalker con el Donald Trump? Pues más de la que crees. Pero antes quisiera hacer frente a declaraciones como esta. Ya no tiene sentido hablar de izquierda o de derecha, son la misma tontera, te están haciendo elegir entre cáncer o sida, las élites lo usan para engañarte y bla bla bla. Creo que no es así. Sí que todo esto se trata de una discusión de izquierdas y derechas. Porque no podemos huir de esas categorías. Siguen apareciendo porque nombran diferencias políticas que no hemos logrado superar. Y a mi parecer no solo son meras posiciones relativas una con respecto a la otra, sino algo más. Así que si eres un ciudadano promedio como yo, que quiere comprender un poco más para mejorar su criterio, quédate aquí. Vamos a explorar dos autores que parten de puntos distintos, pero que juntos pueden ayudarnos a ordenar este problema en nuestra cabeza. Y esto nos puede inmunizar frente a narrativas de ciertos sectores de la izquierda, como también de otros sectores, no todos, rancios de la derecha, dispuestos a justificar cualquier cosa con tal de que no venga de la izquierda. ¿Son términos obsoletos? Yo creo que no, pero ¿por qué no lo son? Bueno, antes que eso quiero explicarte por qué algunas personas creen que son términos obsoletos. Por lo que he podido ver, hay gente muy importante que critica su uso. Bobbio, el autor que recogemos en este video, ha recopilado algunas de esas posturas. Yo voy a mencionar las que he podido ver en redes junto con una posible objeción de por qué no es suficiente para desmontar el uso de estos términos. El sistema ya absorbió a ambos, ya no tiene sentido votar por ellos. Ok, para ser válidos, sí que esta sensación de convergencia pudo haberse fortalecido después de la caída del bloque soviético en la caída del muro de Berlín. Fue ahí que muchos interpretaron que el capitalismo liberal había ganado definitivamente, pero la crisis financiera de 2008 significó para muchos el quiebre del aparente modelo vencedor, porque claro, la economía de Estados Unidos del 2008 estaba muy lejos de ser una economía no intervenida. Algunos interpretaron estos acontecimientos como la muerte de las ideologías, pero en lugar de matarlas, ambos acontecimientos obligaron a las izquierdas y a las derechas a replantearse algunas cosas, o sacar a relucir viejos argumentos que ya estaban ahí, pero que no se les había dado el reflector suficiente. Decir hoy que son lo mismo es un poco simplista, aunque en la práctica se puede ver que la izquierda ve con buenos ojos a la iniciativa privada y el emprendedurismo, y por otro lado se ve que la derecha ve con buenos ojos las regulaciones en determinadas industrias. Aún así, esas convergencias, esos puntos de similitud no lograron desplazar completamente las diferencias de fondo ni a las ideologías. Incluso con estas aparentes convergencias, se puede ver que dentro de los sectores enfrentados hay visiones muy distintas respecto a muchos temas, como la igualdad, la libertad y otros. Quieras o no, eso va a influir en las decisiones políticas, en las agendas y en sus resultados. La izquierda y la derecha son insuficientes y obsoletas. Ahora se debe hablar de globalismo versus soberanía. Ok, puede ser verdad, pero para Bobbio, este tipo de dicotomías se consideran como nuevos ejes o problemáticas
transversales, es decir, que no eliminan ni sustituyen necesariamente el eje izquierda y derecha. Te pongo un par de ejemplos. Puede haber políticos de izquierdas que estén en contra del aborto, como también políticos de derechas a favor. Se vio en Perú, con PPK por ejemplo, y Pedro Castillo. Puede parecer una contradicción dentro de las coaliciones actuales, pero según Bobbio esto no necesariamente es una contradicción, sino que deja entrever que este es un aspecto transversal, no tan visible, que va a dar paso a que un grupo plantee resolver la cuestión de una forma y otro grupo plantee resolverla de otra forma. Como pasa con el ecologismo, dentro de la izquierda o la derecha puede haber quienes nieguen la raíz humana del cambio climático o hay quienes no la niegan. Pero eso no elimina que un político de izquierda abogue por más impuestos correctivos, mientras que uno de derecha abogue con más ímpetu por la inversión o subsidios a la inversión en energías renovables. Puede existir una izquierda soberanista que rechace tratados internacionales porque considera que perjudica a los trabajadores y a la industria nacional. Pero también puede existir una derecha soberanista que los rechace por otros motivos, porque teme perder la autonomía política, la identidad o el control migratorio. Del mismo modo, puede haber una derecha globalista favorable al libre comercio y a la circulación de capitales, y una izquierda internacionalista que apoya instituciones supranacionales por razones climáticas o de derechos humanos. En simple, pareciera que para Bobbio importa más lo que motiva a la derecha o a la izquierda a tomar determinadas decisiones. No importa que el candidato sea de izquierda o de derecha, lo importante es que no robe ni sea corrupto. Buen punto. La verdad es que me gustaría decir que si es corrupto es de izquierdas, pero eso no sería muy honesto que digamos. Poco importa que mi político esté de acuerdo conmigo si al final no cumple sus propuestas, o si las cumple mal, con transacciones por debajo, por ejemplo. Un gobernante cegado por el poder es déspota, y no trae más que pena y desgracia. Sin embargo, la honestidad por sí misma no hace mucho en cuanto a decisiones de gobierno. Un político puede ser personalmente intachable y al mismo tiempo aplicar medidas que considero profundamente injustas. Por ejemplo, un impuesto a la herencia. Porque un político puede venirme a decir que esto genera desigualdades, pero yo veo en eso el fruto del trabajo de una generación para generaciones próximas. Además, una política con la que puedo estar de acuerdo puede ejecutarse de una forma deshonesta o corrupta, eso es cierto. No sé, una privatización la puedes hacer dándosela a una transnacional mientras ésta te paga por lo bajo, o dando a la empresa y las acciones a sus trabajadores para que estos decidan si liquidarla o no. El eje moral es muy importante, pero también considero que debe pensarse la tendencia del político. Aunque esto deja abierta otra pregunta. ¿La corrupción es realmente la enfermedad de nuestros países? ¿O es apenas la fiebre que producen malas instituciones diseñadas para premiar al corrupto? Si te interesa, comenta la palabra corrupción ahí abajo. Izquierda y derecha sirven para polarizar, ni una ni la otra. El centro es lo mejor. El primer problema de esta objeción es asumir que toda extrema y toda derecha son extremas y polarizantes. Pues no es así. Puede existir una izquierda moderada o democrática y una derecha moderada o democrática. Y bueno, para algunas personas también el centro puede significar una actitud más sobria frente al poder, la libertad y las instituciones o las leyes. Y además hay asuntos que sí, bueno, reconozco que se necesita equilibrar dos puntos, dos bienes, pero eso no significa que la verdad siempre esté exactamente en la mitad de un camino entre dos posiciones. Te pongo un ejemplo. Entre permitir la esclavitud o abolirla, no hay ninguna cantidad prudente de esclavitud, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que la izquierda permitiría la esclavitud, ni que la derecha la desecharía. Estoy diciendo que, como ese, hay puntos que requieren doctrinas, principios sobre los cuales tenemos que tomar decisiones. Y esos ejes, para Bobbio, tienen que ver con, primero, la igualdad y dos, la libertad. Bueno, ya vieron que no son cajas vacías, ¿no? O sea, tienen algún significado, alguna idea, significan algo dentro de nuestra cabeza. Porque si bien no explican todo, tampoco pretenden hacerlo. Como veremos más adelante, creo que podemos usarlos más como términos que permiten ordenar mejor el panorama, juzgar y tomar acción sobre nuestros políticos y sus decisiones.
Entonces, ahora sí, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? Ya que entendemos por qué algunos las consideran obsoletas y habiendo descartado parcialmente sus argumentos. Entonces, ¿por qué siguen funcionando? Primero, aunque desde hace décadas se anuncia su muerte, tanto de la izquierda o de la derecha, la política real sigue organizándose mediante bloques contrapuestos, mediante debate, mediante dos posturas que tienen poco en común. Y entre estas disputas seguimos reconociendo algunas pertenecientes a la izquierda y a la derecha. Incluso cuando algunos políticos prefieren desligarse de estas etiquetas por razones, no sé, electorales, de marketing o por desconocimiento, sus adversarios, sus votantes y sus decisiones los siguen ubicando dentro de ellas. No pueden simplemente hacer caso omiso de años y años de uso de estas palabras. Segundo, la política en sí misma gestiona conflictos. Hay intereses, valores, proyectos que son contrapuestos. Y claro, la realidad no se puede explicar simplemente por una visión de dos bandos. Pero frente a determinados conflictos, las personas y los grupos tienden a alinearse alrededor de posiciones contrapuestas. En ese sentido, la dicotomía es una de las formas históricas mediante la cual hemos intentado ordenar y comprender estos enfrentamientos. Es decir, que esta dicotomía nos ayuda a comprender un poco mejor la realidad. Y la tercera razón por la cual no son obsoletas es que tienen, aparte de un significado descriptivo, uno valorativo. Ok, dicho de forma simple, usamos estos términos, tanto quienes nos consideramos de izquierda, derecha o de centro, descriptivamente. O sea, ubicamos a las personas según sus tendencias políticas generales. Nos sirve para ordenar la sociedad. Debe haber alguna explicación psicológica o algo. Porque cuando alguien, no sé, dice que antes era de izquierda y ahora es de derecha, pues normalmente entendemos qué quiere comunicar. Como Vargas Llosa. Pero al mismo tiempo, cuando estamos describiendo, usamos para valorar a estas posiciones, porque quien se identifica con la izquierda suele asociar a la izquierda con justicia, progreso, igualdad, y describir a la derecha con privilegio, rancio, atraso o reacción. Desde la derecha pasa lo mismo casi. Para un derechista, la derecha es defensora de la verdadera libertad, defensora del orden y de la responsabilidad, y puede describir a la izquierda como caótica, autoritaria o resentida. Pero el hecho que sigamos usando esas categorías no quiere decir que las entendemos cabalmente. Así que definirlas es bueno porque nos permite identificar tendencias reales de la política real y a no comernos todo lo que nos dice el político de turno. Porque si no tendemos a encerrarnos en una secta trinchera sin juicio ni empatía. Así que ahora sí viene la pregunta difícil. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre la izquierda y la derecha? Para esto nos vamos a agarrar de Bobbio. El Bob, como le comenzaremos a decir, define la izquierda y la derecha a partir de las distintas actitudes que tenemos frente a la igualdad y a la desigualdad. Lo voy a explicar un poco mejor, así que todavía no le quites. La izquierda y la derecha se distinguen principalmente por su diferente manera de juzgar las desigualdades. La izquierda tiende a considerar que un mayor número de estas desigualdades son injustas y deberían reducirse. La derecha tiende a reconocer que algunas diferencias son inevitables, legítimas o imposibles de corregir por completo. Ahora, no quiero decir con esto que la izquierda quiere que todos sean idénticos, ni tampoco que la derecha rechace toda igualdad. Ambas reconocen algunas formas de igualdad, como la igualdad ante la ley, es decir, que una persona no reciba un trato favorable o perjudicial solamente por su sexo, raza, religión, posición política o cantidad de dinero. La verdadera diferencia está cuando preguntamos qué desigualdades son injustas, cuáles son inevitables y cuáles deberían corregirse mediante decisiones políticas. La izquierda suele considerar que más desigualdades son producidas por la sociedad y que por lo tanto pueden reducirse a través de reformas, servicios públicos o redistribuyendo la riqueza. La derecha tiende a poner más énfasis, no quiere decir que las endiose, ¿no? Pero sí que pone más énfasis en que hay diferencias que provienen de fuentes moralmente buenas o naturales. No sé, algunas diferencias pueden venir de las capacidades, de que alguien es más productivo o creativo que otro, de decisiones o del mismo esfuerzo,
o circunstancias aleatorias, ¿no? Y bueno, a veces intentar eliminar políticamente estas diferencias hace que otros bienes como la vida, la libertad y la propiedad sean perjudicados. Así que la verdadera diferencia es que ambas posturas, al momento de preguntarse qué desigualdades son injustas, no concuerdan, mientras que la izquierda suele considerar que más desigualdades son producidas por la sociedad y por lo tanto son corregibles. Al otro lado, la derecha dice que no necesariamente toda desigualdad es producida por la sociedad, por lo tanto no todas pueden corregirse con la espada o mediante reformas políticas. La derecha, por lo tanto, tiende a considerar que hay diferencias que pueden venir de productividad o tal vez capacidades o decisiones o esfuerzos o circunstancias aleatorias que pueden atravesar las personas. Eliminarlas políticamente puede afectar otros bienes como la vida, la libertad o la iniciativa privada. Esto está un poco abstracto, pongámoslo en concreto. Dos jóvenes pueden tener legalmente el mismo derecho a estudiar, pero uno nace en una familia con recursos, buenos colegios y más tiempo, mientras que otro debe trabajar, vive lejos y tiene que pasar mucho tiempo en el transporte público. Un izquierdista tenderá a decir que esa desigualdad no se resuelve reconociendo el mismo derecho en el papel. Por eso defenderá con más fuerza la educación pública, unas becas o políticas que compensen esas diferencias de origen. Una postura de derecha puede reconocer que existe una desventaja injusta e incluso apoyar a algunas de estas medidas que plantea la izquierda, pero preguntará hasta dónde puede corregirse desde el Estado. ¿Qué políticas funcionan realmente? ¿Cuánto cuestan? Y si al final terminan limitando al que más tiene. Porque claro, hay dos formas mediante las cuales podríamos garantizar que ambas personas reciban la misma educación. Financiando al segundo, pagándole los estudios, el transporte o una casa más cerca y de modo que ambos estudien en la misma escuela top. Y la segunda, que es la que suele pasar también, es que al considerarse injusta esa brecha y al no contar con los recursos suficientes, pues terminan limitando la libertad del que tiene más, con tal de que el que tiene menos reciba lo mismo que el que tiene más. Este también es un tema muy interesante para otro video, así que si te interesa, pon igualdad en los comentarios. Algo parecido pasa con la desigualdad de ingresos. Normalmente, no quiero decir que siempre, pero normalmente, o tal vez no normalmente, ocasionalmente la izquierda suele poner énfasis en factores como que la herencia es injusta porque no permite partir de las mismas condiciones a chico A y chico B, o que ciertas condiciones de origen no permiten que ambos tengan las mismas oportunidades. Y por eso puede defender impuestos progresivos y políticas que quiten cierta parte de la renta para, entre comillas, redistribuirlas mediante servicios públicos, programas, etc. Mientras que la derecha puede llegar a abogar porque algunas de esas diferencias pueden venir del esfuerzo, del riesgo, de la escasez o de habilidades y decisiones personales. Eso no significa que la izquierda niegue toda la responsabilidad individual y tampoco que la derecha considere justa cualquier desigualdad. La diferencia está en cuánto peso se atribuye a estas desigualdades como para permitir que el Estado intervenga en ellas para corregirlas. En ese sentido, las medidas igualitaristas o que buscan la igualdad pueden venir desde la izquierda o desde la derecha. Como decía, lo que más interesa es el porqué. Ahora bien, ya vimos que, como dice Bobbio, la estrella polar, el principio rector, el ideal de la izquierda es la igualdad. Y claro, la derecha tiende a ser un poco más reacia a ella. Así que espera un poco. Espérate un poquito porque vamos a explicar mejor qué es lo que defiende la derecha, porque decir que la derecha defiende la desigualdad es muy injusto. No tiene una buena carga, pero no nos adelantemos. Antes que eso, vamos a definir el segundo eje fundamental que Bobbio usa para defender o para entender la diada de izquierda a derecha. Este es el eje libertad contra autoridad. ¿Qué significa? El eje libertad y autoridad representan la postura que puede tener la izquierda o la derecha respecto a los medios o al medio por el cual
quieren conseguir sus ideales políticos. ¿A qué me refiero con esto? Es que algunos pueden ser más respetuosos de la libertad y otros pueden ser menos respetuosos de ella, o sea, autoritarios. En ese sentido, una posición más favorable a la libertad acepta que su proyecto político debe realizarse respetando la elección de los electores, la libertad de expresión, admitir oposiciones, la prensa, otros derechos políticos y principalmente límites al poder. Entonces, esta izquierda o esta derecha pueden intentar cambiar profundamente la sociedad, pero reconocen que no pueden hacerlo silenciando a sus adversarios. Por otro lado, una posición autoritaria considera que su proyecto es tan necesario que tiene que usar todo lo que está a su alcance en el poder para llevarlo a cabo. Censurar, perseguir opositores o cosas por el estilo. Por eso pueden existir izquierdas más respetuosas de la libertad y otras menos respetuosas de la libertad. Pongámoslo en simple. Puede existir un político de izquierda que está a favor del impuesto, no sé, del 50% a la renta. Puede abogar por educación y salud públicas, algunos programas sociales, etc. Pero al mismo tiempo puede tratar de aprobarlas mediante elecciones, un debate parlamentario y demás. Pero una izquierda autoritaria, por su lado, busca un objetivo parecido, pero a través de prohibir partidos adversarios, censurar medios, apropiarse de la armada, expropiaciones, etc. O a través de la concentración del poder de un líder. Y lo mismo puede pasar con un político de derecha más democrática o liberal, con un político de derecha autoritaria. Por ejemplo, alguien de derecha autoritaria puede estar muy a favor de la autonomía del Banco Central o de la iniciativa privada, pero al mismo tiempo estar muy al tanto de eliminar a la oposición, censurar críticas y demás, ¿no? Como ejemplos más claros de izquierda y derecha autoritaria podemos poner a Stalin de parte de la izquierda, porque defendía un proyecto igualitario y socialista, pero lo impuso mediante un partido único, mediante persecución, censura, terror. Pero por otro lado, dentro de una derecha autoritaria o extremista también encontraríamos a Pinochet, quien defendió un orden anticomunista y posteriormente impulsó reformas de mercado. Ahora, Bobbio también pone dentro de esta misma ala a personas como Mussolini, pero aquí pasa algo un poco curioso. Si bien abogaba por un anti-igualitarismo y antiliberalismo, también abogaba por un anticapitalismo. Por eso tal vez es un caso un poco más complejo. Su régimen compartió con el estalinismo rasgos totalitarios fundamentales, solo un partido, el culto a un líder y la subordinación del individuo al Estado. Y no solo eso, sino una economía dirigida por el Estado. Claro, algunos podrían objetar que mantenía la propiedad privada, pero eso solo era de fachada. Pero bueno, según la perspectiva de Bobbio, dos extremos pueden perseguir ideales muy distintos, pero parecerse profundamente en los medios que usan. Así que ya tenemos bastante claro el panorama entre izquierda y derecha según Bobbio, según un uso más práctico, más políticamente actual. Sin embargo, algunas cosas me hacían ruido. Cuando estaba leyendo, la distancia no me parecía simétrica. Es decir, mientras que una izquierda democrática o centrista buscaría, en la medida de lo posible, igualdad sin violar derechos fundamentales, una derecha democrática busca, en la medida de lo posible, preservar desigualdades sin violar derechos fundamentales. Puede ser, ¿ok? Puede ser, pero estas descripciones en sí mismas pueden ya estar cargadas de valor desde el inicio, o sea, pueden ya tener una connotación negativa hacia la derecha, y no me sorprende, porque Bobbio se considera de izquierdas, y por ende sus ejemplos muchas veces apelan más a casos como la abolición de la esclavitud y el derecho al sufragio femenino como victorias de la izquierda igualitaria o de sectores igualitarios frente a una derecha desigualitaria. Así que me queda una pregunta pendiente. ¿La derecha se define solamente por aceptar más desigualdades que la izquierda o posee una idea propia sobre el orden social? Es precisamente en este punto donde entra Dalmacio Negro y su texto Ontología de la izquierda y la de la derecha. Izquierda y derecha, los Jedi contra los Sith. ¿La derecha busca la desigualdad? Ni siquiera Bobbio dice eso. Bueno, con Bobbio decíamos que ya habíamos conseguido un mapa bastante claro, ¿no? La izquierda y la derecha se distinguen por su actitud frente a las desigualdades y que libertad y autoridad permiten definir sus visiones democráticas o autoritarias. Pero ese mapa deja una pregunta pendiente. ¿La derecha
verdaderamente se define por aceptar más desigualdades que la izquierda, o existe una diferencia más profunda entre ambas. Así que Dalmacio entra para responder estas preguntas. Vamos a decirle Dalmi. Tengo que reconocer que su texto es muy complejo y que no entiendo todas sus afirmaciones, pero voy a intentar para este video, así que eso merece un like, ¿no? Negro sostiene que esta relación, esta disputa entre derechas e izquierdas están más allá de la política. Incluso esta disputa moldea nuestra forma de comprender al ser humano, la historia, la religión y el orden de la realidad. Ya, en simple. Negro dice que la izquierda y la derecha no son solamente dos programas de gobierno que están contrapuestos el uno del otro, sino que expresan dos actitudes frente al orden y frente al poder, ¿ok? Así que la idea central, hasta donde logro entenderla, es esta. Una postura, la derecha, reconoce que existe un orden social que el poder político no ha creado. La otra confía más en que la voluntad política puede construir un orden nuevo. Esto sigue sonando demasiado abstracto, ¿verdad? Pasemos a Star Wars, la fuerza, el orden antes de la república. La verdad es que me ha sorprendido la forma como Star Wars puede representar este conflicto. Por un lado vamos a poner a los Jedi, ¿ok? Ellos reconocen que la fuerza existe antes que ellos, no la inventaron y al menos en principio tampoco pretenden imponerle su voluntad, buscan conocerla, escucharla y ponerse a su servicio. Y por otro lado están los Sith, también reconocen que la fuerza existe pero mantienen otra relación con ella, quieren utilizarla para cambiar la realidad, dominar, liberarse de cualquier límite e imponer su voluntad sobre los demás, porque podrían tener fines nobles. No estoy diciendo que los Jedi sean de derecha y los Sith de izquierda, ¿no? Sería un poco reduccionista y estaría poniendo palabras en la boca de George Lucas y este nunca dijo tales cosas, aunque el paralelismo es sorprendente, ¿eh? La comparación sirve para ilustrar una diferencia un poco más específica, porque una postura reconoce que hay un orden anterior a nuestro poder y debemos aprender a servir, y otra trata de utilizar ese poder para moldear esa realidad a la forma que esa postura quiere. Puedes verlo, los Jedi y los Sith. Según Negro, algo parecido ocurrió con el Estado moderno. Durante mucho tiempo se entendía que el gobernante encontraba delante de sí realidades que no había creado. La familia, las comunidades, las costumbres, las iglesias, el derecho. El poder podía gobernarlas, protegerlas, incluso corregir algunas injusticias, pero no podía moldearlos a su antojo, ni arreglarlos porque no le gustara cómo funcionaban. Sin embargo, Negro sostiene que progresivamente ese orden recibido fue sustituido por un orden producido desde el Estado, un orden artificial construido mediante la voluntad humana, un orden que mediante la fuerza trató de suplantar el rol de otras instituciones para dirigir o corregir la sociedad. En simple, el Estado dejó de ser una parte limitada del orden político y ahora comenzó a presentarse como ese centro capaz de organizar toda la sociedad y de alterar la voluntad, de influir en la familia, de meterse en otras instituciones como la iglesia, etc. Y por eso Star Wars se vuelve más interesante. Los Jedi supuestamente servían a un orden superior a la República, la Fuerza. Sin embargo, durante la Guerra de los Clones y los acontecimientos de Star Wars, terminaron convertidos en generales del ejército de la República. Una institución que debía ser capaz de juzgar al poder político fue absorbida por él. O sea que se comenzó a percibir como justo, correcto, lo que la república decía o mandaba. Y algo parecido habría ocurrido según Negro con buena parte de la derecha moderna. Aunque continuó hablando de familia, tradición, propiedad, comunidades, iglesia, terminó aceptando al Estado como el gran organizador de la sociedad. En lugar de cuestionar esa maquinaria, se redujo muchas veces a defender la economía y administrar mejor que la izquierda el Leviatán. Por eso, para Dalmacio, a mi entender, poco le importaría que un partido llamado de derecha gane una elección. Le importaría poco si estuviera vivo, si este partido privatizará empresas o reducirá impuestos, o si se opone culturalmente a la izquierda. Creo que más que eso, él nos invitaría a preguntar si ese partido quiere limitar la capacidad de ese Leviatán, de ese Estado, para dirigir la sociedad, o si simplemente quiere usar su fuerza para sus propios fines o para su propia escala de valores. Entonces esto cambia todo, ¿no?
La aparente victoria de la derecha ya no se ve tanto como una victoria. Entonces, ¿qué debería buscar un partido de derecha? Según esta lectura, pues no simplemente tomar el control del Estado para utilizarlo contra sus adversarios, sino devolver poder y autonomía a la sociedad. Eso significa permitir que las familias, las comunidades, los municipios, asociaciones, iglesias, empresas y otras instituciones puedan cumplir sus propias funciones sin ser dirigidas constantemente desde un centro omnipotente o un centro político como el Estado. Este gobierno, este Estado, seguiría existiendo para proteger el derecho, mantener la paz y corregir injusticias, pero dejaría de comportarse como si fuera el autor de la vida. En vez de que el Estado penetre y organice la sociedad mediante los partidos, la sociedad debería volver a controlar, limitar y orientar al Estado. Si una izquierda democrática busca en la medida de lo posible reducir las desigualdades sin destruir las libertades, una derecha coherente busca proteger la libertad y el orden social sin convertir al Estado en su creador o autor. Ahora, esto no quiere decir que este orden sea perfecto, sino que las herramientas para corregirlo también podrían estar fuera del Estado. Volviendo a Star Wars. Una victoria de la derecha no consistiría en conquistar la estrella de la muerte para utilizarla con buenas intenciones, sino que una victoria de la derecha pretendería o debe pretender desmontar la concentración de poder que permitió construirla. Entonces no trataría de usar la fuerza como los Sith para obligar a la realidad a adoptar un molde o la forma en que nosotros queremos que sea, sino de reconocer, como intentan hacer los Jedi, un orden anterior a nosotros al que incluso el poder político debe aprender a servir. Ya, en la práctica, ¿cómo se ve? Pues devolver el poder podría significar desregular, privatizar, abrir mercados, descentralizar decisiones, todo eso sin abandonar a quienes realmente necesitan ayuda. Alemania Occidental, por ejemplo, eliminó grandísima parte de los controles de precios después de la Segunda Guerra Mundial y permitió que productores y consumidores volvieran a decidir dentro de un marco legal. En el Reino Unido de Thatcher se privatizaron empresas estatales y se abrieron sectores a la competencia, aunque claro, algunos casos demostraron que privatizar sin competencia o manteniendo privilegios estatales solo puede hacer que un monopolio público pase a ser un monopolio privado. Y así otros casos de países excomunistas o que aplicaron reformas profundas, incluso de partidos que podían catalogarse como de izquierdas. Así que no se busca menos Estado necesariamente, sino que no todas las decisiones estén concentradas en el Estado, en el centro político, sino las que deberían estar ahí. Entonces, si en cuanto a derecha e izquierda, Bobbio pone el foco en qué desigualdades una considera injustas y hasta dónde debemos corregir, Negro añade otra preocupación. Ok, puede haber diferencias, desigualdades injustas que podemos intentar corregir, pero al hacerlo estamos devolviendo capacidad de decisión a las personas y sus comunidades, o estamos acumulando todavía más poder en el Estado. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo? Para eliminar la analfabetización podría pasar dos cosas. Que el Estado le dé educación imparcial, no ideologizada a las personas, de modo que éstas, cuando estén formadas, pues sus propias decisiones. O también puede ideologizar, adoctrinar y volver más dependientes a estas personas, ¿no? Entonces no estaría quitándose el poder y devolviéndoselo al ciudadano, sino al revés. Así que seamos honestos, muchas políticas de izquierda, como regular más, proteger o cerrar mercados y estatizar, tienden a concentrar el poder. Pero tampoco nos engañemos, una derecha que solo quiere administrar esta misma maquinaria, estas mismas leyes, hace exactamente lo mismo pero con otro color. El problema no es de quién viene, sino cuánto poder termina acumulándose en el gobierno. ¿Qué tenemos entonces? Bobbio nos ayuda a distinguir dos tendencias. Una izquierda democrática intenta reducir las desigualdades que considera injustas sin destruir las libertades. Una derecha democrática reconoce más límites a esta igualación y advierte que no toda diferencia puede o debe corregirse políticamente. Pero Negro añade algo un poco más profundo. Una derecha coherente no debería limitarse a defender el mercado, sino a proteger la autonomía de la sociedad que existe mucho antes que el Estado.
Mientras que Bobbio pregunta qué desigualdades debemos corregir, Negro nos obliga a preguntar cuánto poder estamos dándole al gobernante para, entre comillas, corregirlas. Para Bobbio, la izquierda busca ampliar la igualdad y la derecha reconoce más límites a esa igualación. Para Negro, la izquierda confía más en transformar racionalmente la sociedad mediante el poder político, mientras que una derecha coherente no niega la necesidad de renovar instituciones o corregir injusticias, sino que desconfía de que la espada del Estado sea el instrumento principal para hacerlo. Prefiere que el cambio nazca en la medida de lo posible desde las personas, desde las familias, las comunidades, las asociaciones, y que el Estado proteja derechos fundamentales, como la vida, limite abusos y actúe cuando estos espacios no puedan resolver el problema. Hasta aquí hemos aprendido a reconocer mejor a la izquierda y a la derecha. Ahora sí podemos volver a Latinoamérica, porque últimamente se habla de un giro regional. Todos los portales nos han tratado de bombardear con esas noticias, que discursos más duros contra el crimen, que promesas para reducir impuestos, desregular, privatizar, enfrentarse a la izquierda cultural, contra la Agenda 2030, pero yo lo comparo más con ganar un partido por penales. Un equipo puede ganar por penales después de que ambos rivales hayan jugado un partido asqueroso. En el marcador hay un claro vencedor, pero eso no quiere decir que éste haya demostrado superioridad frente a su rival. Entonces algo parecido podría estar pasando. Quizá la derecha ha ganado elecciones, pero no creo que haya convencido profundamente a la sociedad en doctrina, en ideales, sino que ha perdido frente a una izquierda que perdió la confianza del elector, al menos de una parte importante de electores. Así que tal vez Latinoamérica no está viviendo una victoria profunda de la derecha. Creo que está viviendo más bien en el fracaso de muchas izquierdas y la victoria de caudillos o políticos que mejor canalizaron ese cansancio. En algunos casos, como en el de Milei, puede existir un intento reconocible por reducir regulaciones, devolver este poder, las decisiones al mercado y a la sociedad. En otros, el cambio parece consistir principalmente en fortalecer orden, concentrar la autoridad, irse contra inmigrantes, o lo que es lo mismo, usar el mismo aparato estatal con simplemente nuevos fines. Es más de lo mismo, pero con otro color, pues. Por eso tal vez es mejor decir que hubo una victoria electoral, pero un empate doctrinal. Me explico mejor. La izquierda perdió gobiernos, pero la derecha todavía no ha demostrado que exista una mayoría comprometida con libertad económica, desregulaciones, lo que es lo mismo que un Estado fuerte pero limitado a ciertas funciones, o mayor autonomía de la sociedad, porque dentro de este supuesto giro conviven muchas derechas. Algunas quieren desregular, abrir mercados, otras quieren fortalecer principalmente la seguridad, las fronteras, pero otras casi solo se definen por estar contra el aborto, es decir, irse contra la izquierda cultural. Pero casi todas parecen dispuestas a conservar la maquinaria intervencionista y estatista, siempre que sean ellos quienes las administran. Por eso me vale un pepino que los nuevos presidentes se digan de derecha, o los llamen de derechas, porque para variar casi ninguno quiere identificarse con ella. Tenemos que preguntar qué hacen con ese poder después de recibirlo. ¿Elimina privilegios estatales o simplemente los pasa a otros empresarios? ¿Permite que las familias se fortalezcan o las hacen depender del gobierno? Porque a mí me tiene sin cuidado que sea la república la que tenga la estrella de la muerte o que la tengan los rebeldes. Lo que me importa es que nadie vuelva a obtener la estrella de la muerte o al menos el poder para hacerla y mucho menos para usarla contra otros planetas. Entonces, Keiko, Kast, Milei, Bukele, Trump, Noboa, Paz, Espriella, ¿son de derecha? Según Bobbio, probablemente sí. Según Negro, todavía tenemos que preguntarnos si quieren devolver el poder a la sociedad o simplemente quieren demostrar, sin mucho éxito, que pueden manejar mejor la pesada estrella de la muerte. Porque, seamos honestos, pareciera que algunos simplemente la quieren pintar de verde a celeste. Así que si algo quiero que te lleves de este video no es que pienses como yo, sino que la próxima vez que escuches a un político tengas mejores preguntas para hacerle, tanto si eres de izquierda como de derecha. Si este tipo de contenido te interesa, puedes suscribirte. Creo que recién estamos empezando.